Prefiero morir antes que vivir con esos pobres de la cárcel. Si me meten ahí me harán lo mismo que le hice a esa mujer, o incluso peor. Así dijo el influencer Fofo en su condena. Fofo pasó de creerse intocable a estar sentenciado. Al final el que juega a ser intocable termina tocado y hundido. Actualmente enfrenta la mayor caída de su vida. De presumir su riqueza y poder en redes, pasó a un juicio donde la fiscalía pidió hasta 48 años de prisión. Su crimen, una brutal agresión contra una mujer que quedó agravada y lo expuso ante todo México. Hoy la sentencia ha sido dictada y su mundo de lujo se ha convertido en una celda. Esta es la historia de su declive. ¿Crees que acabará ejecutando su condena? Déjanoslo saber en los comentarios. Quédate hasta el final para no perderte su proceso judicial. Márquez es un influencer de 26 años que es supuestamente una de las figuras más prominentes de las redes sociales en México. Famoso por presumir su vida de lujuria e hijo de un empresario rico, no tenía reparos en difundir su opulento estilo de vida. Estos actos le hicieron ganar tanto a los fanáticos como a los adversarios. Sin embargo, un hecho impactante le explotó el mundo del privilegio después de un brutal evento que lo hizo pasar de la cima de la fama a una larga y dura sentencia en prisión. El incidente que lo culminó a su detención fue el 27 de febrero de 2024, en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan. Ahí mismo en el estacionamiento donde lo que comenzó con un dayuse, le ocurriría a Fofo el suceso que cambiaría su vida para siempre. Edith N., de 52 años, al intentar estacionarse pegó levemente el espejo retrovisor de lujo con el que contaba la lujosa camioneta de Fofo, un conflicto que, en vía de hechos de fácil resolución, si no fuera porque Fofo sería el que lo transformaría en confrontación. Según el testimonio y el video, Márquez salió de su vehículo enfurecido y atacó a Edith. Las imágenes captan claramente cómo le da una paliza a la mujer, golpeándola y pateándola, después de lo cual quedó retorcida en el suelo, sangrienta y con heridas que se curaron en más de un mes. Naturalmente, el ataque brutal fue grabado y rápidamente se hizo viral en las redes sociales, donde causó una indignación brutal en todo el país. Tras la difusión del video, la presión pública llevó a las autoridades a actuar con seriedad. El 3 de abril de 2024, Fofo fue detenido en una operación conjunta entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Policía Municipal de Naucalpan. Su arresto se llevó a cabo sin incidentes en una de sus propiedades en la Ciudad de México. Durante su detención, Fofo intentó minimizar la gravedad de sus acciones, alegando que había sido una reacción impulsiva y que no tenía intención de causar daño grave. Sin embargo, las pruebas en su contra eran contundentes y la opinión pública clamaba por justicia. Vaya, muy extraño de una persona que se cree intocable a hacerse la víctima, ¿no? En resumen, todo ese acontecimiento le llevó al lugar llamado Tribunal de Juicios Orales de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. El caso atrajo la atención de medios nacionales e internacionales, convirtiéndose en un referente sobre la responsabilidad de los influencers y las consecuencias de sus acciones. La Fiscalía, a cargo de la abogada María Fernanda López, presentó cargos por tentativa de feminicidio, al afirmar que la brutalidad del ataque y las lesiones causadas demostraban una incuestionable intención de matar a la víctima. Argumentaron con una grabación en video del incidente, los testimonios de los presentes y el pasado del mismo hombre en cuanto a publicaciones de comportamiento agresivo en las redes sociales. La defensa, liderada por el abogado Juan Carlos Ramírez, intentó argumentar que Fofo no tenía la intención de matar a Edith y que su reacción fue producto de un arrebato momentáneo. Además, presentaron testimonios de amigos y familiares que describieron a Fofo como una persona amable y generosa, sugiriendo que el incidente fue una anomalía en su comportamiento. Aquí va la parte contundente. Después de varias semanas de testimonios y deliberaciones, el juez José Carmen Vilchis Ramos emitió su veredicto el 24 de enero de 2025. Fofo Márquez fue declarado culpable del delito de tentativa de feminicidio. El juez destacó la gravedad de las acciones de Fofo, señalando que la brutalidad del ataque y la falta de remordimiento demostraban un desprecio por la vida humana. El 30 de enero de 2025 se dictó la sentencia, 17 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 67.313.40 pesos y una reparación del daño de 277.400 pesos a favor de Edith N. La sentencia fue menor a los 48 años solicitados por la Fiscalía, pero mayor a los 13 que la defensa había propuesto. La sentencia generó diversas reacciones en el tribunal, desatando una oleada de emociones intensas en aquellos que fueron testigos de este dramático juicio.
La sala del juzgado estaba en completo silencio cuando el juez, con una voz grave y solemne, comenzó a leer la condena. Los minutos parecían eternos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido ante la magnitud de lo que estaba por suceder. Con los ojos fijos en el expediente, el juez miró a Fofo, cuya expresión reflejaba una mezcla de desesperación y miedo. Por el delito de violencia agravada y el daño irreversible causado a la víctima, el tribunal ha decidido imponer una pena de 48 años de prisión, sentenció, mientras la sala se llenaba de murmullos y miradas que se cruzaban entre los asistentes. Algunos con la esperanza de que finalmente se hiciera justicia, otros con el sentimiento de que nada sería suficiente para reparar el daño. Fofo, al escuchar esas palabras, sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su rostro, que antes reflejaba rabia y desdén, se transformó en una máscara de terror. Los músculos de su cuerpo se tensaron, como si tratara de resistir a lo que ya era inevitable, pero su corazón latía a un ritmo frenético, desbordado por el miedo. Fue entonces cuando, casi sin poder controlar sus emociones, se levantó bruscamente de su asiento y, con la voz quebrada, rogó con desesperación: «No quiero ir, por favor, no me manden allí, no quiero ir a prisión. Soy inocente, por favor, esto no es justo». Las palabras salieron de sus labios con tanta angustia que parecían romper el aire mismo, llenando la sala de una sensación de dolor indescriptible. Los guardias intentaron controlarlo, pero Fofo comenzó a luchar contra ellos, sus brazos temblando de impotencia. «Por favor, déjenme hablar con mi madre, con mi familia. No quiero perder todo lo que tengo», rogó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Cada palabra que pronunciaba era un grito de desesperación, como si en ese último momento quisiera aferrarse a algo, a cualquier cosa, para evitar enfrentarse a la realidad de su condena. Su madre, Xochitl, se precipitó hacia él, gritando su nombre, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Fofo, hijo mío, por favor escúchame. No estás solo, no estás solo», repetía una y otra vez, pero su voz se ahogaba entre el caos. El juez, con una mirada fría y distante, mantuvo su postura, pero no pudo evitar notar el sufrimiento que se desplegaba ante él. Con voz firme, aunque llena de una tristeza casi palpable, intentó restablecer el orden. «Silencio en la sala. Esta es la decisión final. El tribunal no puede cambiar su veredicto». Pero sus palabras no tuvieron el efecto esperado. La tensión creció en la sala y los gritos y sollozos se intensificaron. Los guardias, con dificultad, empezaron a retirar a la familia de Fofo, que luchaba por acercarse a él, mientras las cámaras de los periodistas seguían capturando cada segundo de este desgarrador momento. Fofo, aún con las manos atrapadas por los guardias, se giró hacia el juez una vez más, con la mirada desesperada, casi como si esperara un milagro. «Por favor, juez, no me mande allí. No sé si podré soportarlo. No soy una mala persona, no quiero que mi vida termine así», suplicó entre sollozos, su voz quebrada por la angustia. Pero el juez, sin inmutarse, ya había pronunciado la sentencia, y no parecía dispuesto a ceder ante el drama que se desbordaba en la sala. Mientras tanto, Xochitl, incapaz de dejar a su hijo, se desplomó en el suelo, sollozando y pidiendo con el corazón roto que alguien interviniera. «¿Cómo puedo vivir sin él? Dios mío, ¿cómo puede ser tan injusto esto?», exclamó, sin poder controlar sus emociones. El llanto de una madre, desgarrado por la angustia, llenó la sala. La familia de Fofo, rodeada de guardias y separada por una barrera de seguridad, vivió su dolor en silencio, pero cada uno de ellos, especialmente el padre, tenía los ojos nublados de lágrimas. Edith, al recibir la noticia de la sentencia, no pudo contener las lágrimas. Su rostro, marcado por las huellas de un trauma interminable, reflejaba el vacío que sentía. En su interior, las cicatrices de lo sucedido seguían abiertas, sangrando, mientras la sentencia se pronunciaba. Ella declaró en medio de un mar de sollozos: «Esto no refleja lo que viví, ni el miedo constante, ni el sufrimiento de mi alma. ¿Dónde está la justicia para lo que mi familia y yo hemos pasado? Mi vida nunca volverá a ser la misma». Cada palabra, cada frase, parecía empapada de dolor y desesperación. Los presentes no pudieron evitar sentir el peso de su angustia, pues su voz era un eco del sufrimiento de una mujer rota por las decisiones de alguien más. Cuando finalmente los miembros de la familia Alcaraz intentaron salir, los gritos de ambos bandos se desbordaron. Las cámaras de los periodistas no dejaban de disparar, pero lo que más destacaba era la escena de un padre intentando proteger a su esposa, mientras uno de los guardias trataba de contener a Fofo, que mostraba señales de angustia.
El joven, con el rostro demacrado por la tensión, pedía a los guardias que lo dejaran ir, mientras una mezcla de frustración y miedo se apoderaba de él. El peso de la condena se hizo visible en su postura, su cabeza agachada sin poder levantarla, y los ojos mirando al suelo, incapaz de enfrentar a quienes lo observaban. En un instante, un enfrentamiento verbal estalló entre los miembros de la familia de Fofo y algunos periodistas que habían logrado acercarse. Los insultos y acusaciones volaban en el aire. El drama de la situación se intensificaba, con los gritos de las madres, los llantos y el caos que envolvía el juzgado. Chotil, con una rabia ciega, trató de explicar que su hijo era una víctima más de una sociedad que lo había juzgado sin darle la oportunidad de demostrar su inocencia, pero sus palabras se perdían entre la confusión y los intentos de los guardias por separarlos. El rostro de la madre de Fofo estaba demacrado. Sus manos temblaban mientras sostenía a su hijo, tratando de transmitirle algún consuelo en medio del sufrimiento colectivo que todos vivían. El amor de una madre luchando por proteger a su hijo en medio de un mar de emociones encontradas. Mientras tanto, Edith, rodeada por su propia familia, vivió su dolor de manera silenciosa, pues nada parecía aliviar su sufrimiento. Había perdido la esperanza de obtener una justicia que realmente le devolviera la paz. La sociedad dividida se sumergió en una reflexión profunda sobre la naturaleza de la justicia y el dolor, mientras las lágrimas de las víctimas y los acusados se entrelazaban, dejando una marca imborrable en todos los presentes. En este escenario, la verdad parecía no ser suficiente para calmar el tormento, y la angustia de ambas familias, atrapadas entre la tragedia y la lucha, dejó una huella imborrable. En las calles, las conversaciones sobre el caso de Fofo y Edith N. se multiplicaban. Algunos, con una furia contenida, consideraron que la pena era justa, que representaba finalmente un castigo ejemplar para un delito que había marcado a la víctima de forma irreversible. Otros, sin embargo, veían la condena como una burla, un leve golpe en la superficie de un sufrimiento mucho más profundo, dada la gravedad del ataque y el horror que Edith N. había tenido que soportar, no solo durante el violento incidente, sino en los años de angustia y miedo que lo siguieron. A pesar de haber sido recientemente sentenciado por tentativa de feminicidio en agravo de Edith Márquez, la noticia sobre la propiedad intelectual que mantiene sobre su marca registrada Fofo MQZ ha comenzado a llamar la atención de los medios y de la opinión pública. La sentencia por el delito que cometió no fue lo único que salió a la luz. También se reveló que el joven había dado pasos importantes en el ámbito de los negocios y la gestión de su imagen pública mucho antes del ataque. Según un registro oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial INPI, Rodolfo Márquez Alcaraz había solicitado y obtenido los derechos de la marca comercial y el logotipo con la leyenda Fofo MQZ desde hace más de 5 años. Este registro fue realizado el 25 de febrero de 2020, lo que significa que desde esa fecha, el creador de contenido ya había asegurado la propiedad sobre la frase que usaba como su seudónimo en las redes sociales, así como el diseño de un escudo color verde con letras doradas al centro. La marca, según los documentos oficiales, estará registrada a su nombre hasta el 2030, un periodo de 10 años que le otorga el derecho exclusivo de utilizarla para su promoción personal y, aparentemente, para publicitar una línea de productos de la empresa Productos Químicos Maral S.A.D.C.V., dedicada a la venta de productos de limpieza como cloro, detergentes, aromatizantes y más. Este descubrimiento sorprendió aún más a quienes conocían a Márquez únicamente como el Rich Kid de las redes sociales. Aunque no está directamente involucrado con la empresa que usa su logotipo, sí tiene una relación indirecta, ya que su padre, Rodolfo Márquez Flores, era socio de dicha compañía antes de su fallecimiento. Este aspecto del caso hizo que se destapara la otra faceta de Fofo, un joven empresario que ya estaba consolidando su nombre como una marca, antes de verse envuelto en el escándalo del ataque contra Edith. Sin embargo, la tensión en el juicio continuó creciendo. La defensa de Fofo intentó argumentar que no hubo intención de matar, presentando a un joven arrepentido por su actuar. Durante el juicio, Rodolfo Márquez ofreció una disculpa pública a la víctima, buscando mostrar su arrepentimiento. No obstante, el juez Carmen Vilchis Ramos no cedió ante estos intentos de mitigar la gravedad del hecho. La agresión contra Edith, que la había dejado al borde de la muerte, fue calificada como deliberada y peligrosa. El magistrado subrayó que los golpes propinados la pusieron en un riesgo mortal, al punto de haberla dejado vulnerable a ser atropellada por un vehículo, hecho que aumentó la gravedad del crimen. El veredicto fue claro, una condena de 17 años y 6 meses de prisión para Fofo Márquez, además del pago de una reparación del daño a Edith por la suma de 277,400 pesos.
La víctima, aún traumatizada por el ataque, no pudo ocultar el miedo que la acompañaba desde aquel fatídico 27 de febrero de 2024, cuando fue brutalmente agredida en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan. En su testimonio, Edith reveló que todavía vive con temor por las amenazas que ha recibido desde el incidente. Tras la sentencia, la mujer no dudó en señalar que la familia de Fofo, y especialmente su madre, Xochitl Alcaraz, habían manifestado su molestia con la resolución judicial, algo que solo aumentó su sensación de inseguridad. En una declaración emotiva frente a la sala del tribunal, Edith no pudo evitar expresar su angustia. Si le llega a pasar algo a mi familia o a mi esposo, inmediatamente y directamente los señalo como responsables, dijo con una voz firme, pero cargada de temor, refiriéndose a la familia de Fofo. Las palabras de la víctima evidenciaron no solo el dolor físico que había sufrido, sino también el psicológico, ya que la amenaza de represalias por parte de la familia de su agresor la mantenía en un estado de constante miedo. El juicio había llegado a su fin, pero el sufrimiento de las familias involucradas, tanto de la víctima como del agresor, no terminaba allí. Las emociones continuaron a flor de piel, mientras el futuro de Rodolfo Fofo Márquez parecía más incierto que nunca. La vida del influencer, que alguna vez se vio rodeada de lujos y fama en las redes sociales, ahora se encontraba en una encrucijada, enfrentándose no solo a su condena judicial, sino también al rechazo y a la furia de una sociedad que no perdona. El impacto de la sentencia fue profundo en ambos lados. La familia de Fofo, especialmente su madre, continuó su lucha por la inocencia de su hijo, mientras que Edith, aunque aliviada por la condena, seguía enfrentando un futuro incierto, marcado por el miedo y las amenazas. A pesar de la condena judicial, la batalla personal de cada uno de ellos había apenas comenzado. A lo largo de su carrera como creador de contenido y figura pública, ha estado envuelto en múltiples controversias, pero una de las más inquietantes ha sido su relación con el crimen organizado, específicamente con los narcotraficantes. Aunque el joven influencer nunca ha sido acusado formalmente de tener vínculos directos con los cárteles, ha habido varios incidentes y rumores que lo han relacionado con este mundo oscuro. Uno de los episodios más sonados ocurrió en 2021, cuando en medio de su creciente fama, comenzaron a circular rumores sobre su supuesta relación con ciertos grupos de narcotraficantes en el estado de Quintana Roo, donde vivía. A pesar de las desmentidas de Fofo y su familia, algunas versiones indicaron que los narcotraficantes locales lo habrían usado como una especie de influencer para promover ciertos productos o servicios, o simplemente como una forma de mantener una imagen de poder y control sobre las zonas en las que operaban. Estas especulaciones crecieron a raíz de la visibilidad que tenía en las redes sociales, donde compartía lujos y ostentación, algo que no pasó desapercibido para aquellos que operan en el mundo del crimen organizado. Además, hubo rumores de que Fofo había sido víctima de extorsiones por parte de personas vinculadas al narcotráfico, quienes habrían exigido grandes sumas de dinero a cambio de protección. En varias entrevistas, Fofo mencionó en tono irónico que la vida de lujos que él llevaba había causado que algunos malos elementos quisieran sacar provecho de su imagen, aunque nunca dio detalles claros sobre si esos incidentes eran verídicos o simplemente parte de las especulaciones mediáticas. Sin embargo, las versiones más preocupantes apuntan a que algunos de estos incidentes no eran simples rumores, sino que efectivamente había sido amenazado en diversas ocasiones. Un caso particularmente alarmante ocurrió a principios de 2022, cuando el joven compartió un video en sus redes sociales donde hablaba de las amenazas que había recibido por parte de un supuesto grupo criminal. En ese video, Fofo parecía estar nervioso, pero intentaba minimizar la situación, diciendo que había tenido que cambiar de lugar de residencia por su seguridad, aunque sin dar más detalles. Lo que parecía ser un intento de mantener su imagen intacta ante sus seguidores generó aún más especulación sobre su relación con el crimen organizado, ya que algunos observadores apuntaron que las amenazas podrían estar vinculadas con los negocios de su familia y la influencia que Fofo ejercía en ciertos círculos sociales. Estos incidentes marcaron un punto de quiebre en la carrera de Fofo, quien pasó de ser un joven conocido por sus videos en YouTube y su vida llena de lujos, a convertirse en una figura más compleja y problemática, constantemente rodeada de controversias. Las conexiones que se empezaron a hacer entre él y los grupos criminales no solo afectaron su reputación en las redes sociales, sino que también hicieron que varios de sus seguidores comenzaran a cuestionar la autenticidad de la imagen de éxito que él promovía. Mientras algunos se mantuvieron fieles a su estilo de vida y lo defendían, otros comenzaron a verlo como una figura peligrosa, ligada a un mundo oscuro del que intentaba escapar.
En medio de este contexto, su vinculación con los narcotraficantes cobró más relevancia tras su condena por tentativa de feminicidio. Las tensiones con su familia, especialmente con su madre Xochitl Alcaraz, quienes en diversas ocasiones trataron de protegerlo y de desvincularlo de los escándalos, parecían ser solo una pequeña parte de la historia detrás del joven influencer. Las amenazas de narcotraficantes, las conexiones de su familia con empresas cuestionadas y su vida de ostentación terminaron por mezclarlo con un entorno peligroso que fue más allá de las redes sociales. Aunque hasta el momento no se ha demostrado que Fofo haya tenido vínculos directos con los cárteles de droga, las múltiples situaciones que lo vinculan a este mundo continúan siendo parte de un misterio que aún persiste en la vida de este joven, cuya vida pública ha quedado marcada no solo por la fama, sino por los peligros que acechan en las sombras. Sin duda, el episodio de su condena por intento de feminicidio fue solo un capítulo más en la historia de un hombre cuya imagen, aparentemente frágil, se ha visto envuelta en un mar de escándalos y rumores. Y mientras las investigaciones siguen su curso, la figura de Fofo Márquez sigue siendo un enigma entre la fama, los negocios cuestionables y las sombras del crimen organizado. En fin, el dinero no te tiene que hacerte creer mejor que los demás. Ahora ya sabes lo de Fofo y de seguro que no querrás pasarlo de él. La justicia siempre acaba llegando de una manera u otra. Nos vemos en el próximo video. Y por cierto, no olviden suscribirse y comentar. ¡Saludos!